En el núcleo de nuestras vidas, latente y a menudo sin detectar, reside una fuerza antigua que ha modelado la evolución humana desde sus inicios. No es el amor ni la ambición. Es el miedo. Pero, ¿y si te dijera que el miedo, ese escalofrío que recorre tu espina dorsal, esos momentos de duda que paralizan, podría ser la llave dorada hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del universo? Este no es solo un sentimiento, es un portal hacia dimensiones de tu mente que nunca has explorado. Imagina por un momento que cada latido acelerado de tu corazón, cada respiración contenida ante la ansiedad, no es un enemigo, sino un aliado encubierto en una danza milenaria de supervivencia y descubrimiento. Hoy vamos a redefinir el miedo, no como una señal para retroceder, sino como una invitación a adentrarnos más en lo desconocido, a expandir los límites de nuestra percepción. Desde tiempos inmemoriales, el miedo ha sido un compañero constante de los seres humanos. Originado en las sombras de las cavernas prehistóricas y evolucionado a través de milenios, este guardián silencioso nos ha protegido, alertándonos de peligros reales. Pero en nuestra modernidad, rodeados de tecnología y seguridad, el miedo ha mutado, transformándose de un protector vital a un obstáculo que a menudo nos impide vivir plenamente. Hoy, sin embargo, te invito a ver el miedo bajo una luz diferente. En vez de combatirlo, podemos entender su lenguaje, sus vibraciones y su energía. Al hacerlo, descubrimos que el miedo vibra en una frecuencia que, si aprendemos a modularla, puede transformarse en una fuerza poderosa y transformadora. Cada momento de miedo lleva consigo una vibración única, una frecuencia que se siente como una disonancia en nuestro ser. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos afinar esa frecuencia? Si pudiéramos aprender a orquestar estas vibraciones para crear una sinfonía que resuene con la esencia de quiénes somos y quiénes podríamos ser? Este es el viaje que te propongo, un viaje hacia el corazón del miedo para redescubrirlo no como un enemigo, sino como un maestro. Un maestro que nos desafía, sí, pero también nos impulsa a superar nuestros límites y a expandir nuestras fronteras. Un maestro que susurra no solo advertencias, sino también secretos sobre la profundidad de nuestra valentía y el potencial de nuestro espíritu. Acompáñame mientras exploramos la biología del miedo, desde la antigua amígdala hasta los modernos descubrimientos sobre cómo nuestros pensamientos y emociones pueden literalmente cambiar la realidad que nos rodea. Descubriremos juntos cómo el miedo puede convertirse en un catalizador para el crecimiento personal y espiritual, y cómo, al enfrentarlo, podemos abrir puertas a nuevas dimensiones de la existencia. En esta exploración, el primer paso es entender que nuestro cerebro, esa maravillosa máquina de supervivencia, está programado para reaccionar al miedo con una eficiencia sorprendente. La amígdala, un componente de nuestro cerebro que data de nuestros días más primitivos, actúa como un centinela, siempre vigilante, siempre listo para lanzar una alarma ante la más mínima señal de peligro. Pero, ¿qué ocurre cuando las alarmas suenan sin una amenaza real? En nuestro mundo moderno, donde los peligros físicos son menos frecuentes, estas alarmas a menudo se disparan en respuesta a amenazas percibidas, un correo electrónico del jefe, una factura inesperada, una discusión con un ser querido. Aquí radica nuestra oportunidad de reinterpretar estas señales, de reeducar nuestra respuesta al miedo. Al entender que estas reacciones son ecos de un pasado donde los peligros eran predominantemente físicos, podemos comenzar a calmar conscientemente nuestro sistema nervioso, explicándole, por así decirlo, que el miedo que siente no siempre equivale a una amenaza real. Este es el primer paso hacia la liberación de la tiranía del miedo, la comprensión y luego la gestión consciente de nuestras respuestas emocionales. Sin embargo, comprender y gestionar el miedo es solo el principio. El verdadero poder se encuentra en utilizar este miedo como un trampolín para el crecimiento. Cada vez que experimentamos miedo y optamos por enfrentarlo, estamos expandiendo nuestra zona de confort, estamos redefiniendo los límites de lo que creemos posible para nosotros. Y aquí es donde el miedo se transforma de un obstáculo a una oportunidad. Imagine por un momento que cada situación que teme es, en realidad, una invitación a una aventura, una puerta a una experiencia que expandirá su comprensión de sí mismo y del mundo.
Cuando empezamos a ver el miedo bajo esta luz, nuestra vida comienza a cambiar. No más evitación, no más retirada. En lugar de eso, cada latido acelerado de nuestro corazón se convierte en un llamado a la acción, un impulso hacia adelante, hacia nuevas experiencias que enriquecen y profundizan nuestra existencia. Este enfoque nos lleva a la siguiente gran revelación: nuestras emociones, incluido el miedo, no son solo reacciones internas, son también emisores de frecuencias que interactúan con el mundo a nuestro alrededor. La física cuántica y estudios en el campo de la conciencia sugieren que nuestras emociones pueden influir en nuestra realidad de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. El miedo, emitido con intensidad, puede atraer a nuestra vida circunstancias que reflejan esa misma vibración de temor. Pero, si aprendemos a transformar esa energía de miedo en una frecuencia de curiosidad, coraje o incluso entusiasmo, comenzamos a atraer experiencias completamente diferentes. Este cambio no es sencillo, requiere práctica y dedicación. Pero las herramientas para hacerlo están al alcance de nuestra mano. La meditación, la atención plena, y la reprogramación de nuestras creencias sobre el miedo pueden cambiar no solo cómo nos sentimos, sino lo que experimentamos. Al cultivar un estado de conciencia en el que el miedo no nos gobierna, sino que nos informa y nos inspira, abrimos un canal directo a una forma de vida más rica y empoderada. A medida que continuamos este viaje de redefinición y transformación del miedo, nos encontramos ante una poderosa verdad: el miedo no tiene que ser un enemigo, puede ser un maestro, un catalizador que nos impulsa hacia niveles de conciencia más elevados y hacia una experiencia de vida más plena y significativa. Al adoptar una nueva perspectiva sobre el miedo, comenzamos a ver cada situación temida no como una barrera, sino como un desafío a superar, una pregunta a responder, o incluso como un misterio a desvelar. La clave para esta transformación radica en nuestra capacidad para estar presentes con nuestras emociones, para observar nuestras reacciones sin juicio y con curiosidad. Cuando sentimos miedo, en lugar de huir o reaccionar automáticamente, podemos tomar un momento para respirar profundamente y preguntarnos: ¿qué está tratando de enseñarme este miedo? ¿Qué hay aquí que necesito entender o aprender? Esta simple pregunta puede cambiar la energía de una situación, moviéndonos del pánico al poder, del temor a la fascinación. Además, cada experiencia de miedo que enfrentamos y superamos se convierte en una piedra angular en la construcción de nuestra resiliencia emocional. La resiliencia no es una cualidad con la que se nace, sino una que se desarrolla a través de enfrentar conscientemente nuestros miedos y desafíos. Cada vez que actuamos a pesar del miedo, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para manejar situaciones difíciles en el futuro, estamos expandiendo nuestra zona de confort y aumentando nuestra confianza en nuestra propia capacidad para superar obstáculos. En este proceso, es crucial también reconsiderar nuestra relación con el entorno que nos rodea. Nuestros pensamientos y emociones, incluido el miedo, no solo afectan nuestro estado interno, también tienen el poder de influir en nuestro entorno físico y social. La ciencia moderna nos ha mostrado que nuestras emociones pueden afectar todo, desde la química de nuestro cuerpo hasta las interacciones con los demás y, a un nivel más sutil, pueden incluso influir en los patrones de eventos que ocurren en nuestras vidas. Al comprender esto, podemos comenzar a usar nuestro miedo como una herramienta para sintonizar con lo que realmente deseamos y lo que necesitamos evitar. Al transformar la energía del miedo en una señal para la acción consciente, comenzamos a atraer experiencias que reflejan nuestras verdaderas intenciones y deseos. Este es el arte de utilizar nuestras emociones como guías, en lugar de permitir que nos controlen. Y aquí es donde el miedo se convierte en un aliado en nuestra búsqueda de una vida plena y auténtica. Al enfrentarlo, lo transformamos y, en el proceso, nos transformamos a nosotros mismos. A medida que cambiamos nuestra vibración emocional de miedo a curiosidad, coraje o amor, no solo cambiamos cómo experimentamos el mundo, sino también cómo el mundo nos experimenta a nosotros. Mientras avanzamos en nuestro viaje de redefinición del miedo, descubrimos que el verdadero cambio ocurre no solo en los momentos de meditación profunda o en sesiones de terapia, sino en las interacciones cotidianas y en las decisiones aparentemente pequeñas que tomamos día a día.
Cada decisión, desde cómo respondemos a un correo electrónico hasta cómo nos acercamos a una conversación difícil, puede ser una oportunidad para practicar esta nueva relación con el miedo. Para hacer esto efectivo, es fundamental desarrollar una práctica constante de autoobservación y regulación emocional. Esto implica cultivar una especie de testigo interior que pueda observar nuestras reacciones emocionales sin involucrarse en ellas. Cuando surge el miedo, en lugar de ser arrastrados por él, podemos aprender a reconocerlo, nombrarlo y explorar su mensaje subyacente. ¿Está el miedo señalando una necesidad no satisfecha, un límite que debe ser respetado, o quizás una vieja herida que necesita sanación? Una técnica eficaz para manejar estas situaciones es la técnica de parar, respirar, reflexionar. Cuando sientas que el miedo surge, parar. Detente un momento antes de reaccionar. Respirar. Toma algunas respiraciones profundas para centrarte y calmar tu sistema nervioso. Reflexionar. Pregúntate qué está generando el miedo y qué te está tratando de decir. Esta simple práctica puede ayudarte a cambiar de una reacción impulsiva a una respuesta considerada, permitiéndote elegir acciones que estén alineadas con tus valores y objetivos más profundos, en lugar de ser dictadas por el miedo. Además, es crucial rodearse de un entorno que apoye este nuevo enfoque hacia el miedo. Esto puede incluir buscar comunidades o grupos de apoyo donde se fomente el crecimiento personal, leer libros y consumir medios que refuercen la comprensión positiva del miedo, y quizás lo más importante, practicar la compasión y el apoyo hacia uno mismo y hacia los demás. Cada persona tiene su propio viaje con el miedo, y cultivar la empatía puede ayudarnos a entender y apoyar a otros en su proceso de transformación. Finalmente, la práctica de gratitud puede ser un poderoso antídoto contra el miedo. Al final del día, tomar un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos puede cambiar nuestra perspectiva del miedo de una de amenaza a una de oportunidad. La gratitud nos enfoca en lo que está funcionando en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra resiliencia y reduciendo la tendencia a enfocarnos en lo que podría ir mal. Una vez que comenzamos a practicar la observación y gestión del miedo en nuestra vida diaria, el siguiente paso es aprender a canalizar esa energía de maneras creativas y productivas. El miedo, al ser una emoción de alta energía, tiene un gran potencial de transformación si se redirige correctamente. La clave está en convertir la energía del miedo en motivación para la acción en lugar de permitir que genere parálisis. Transformación creativa del miedo. Reconocimiento del potencial creativo. Cada vez que enfrentamos miedo, estamos en un punto crítico donde la energía puede ser canalizada hacia algo destructivo o constructivo. Aceptar esta energía como una fuerza potencialmente positiva es el primer paso hacia su transformación. Redirección hacia actividades creativas. Cuando sientas miedo, intenta dirigir esa energía hacia una actividad creativa. Esto podría ser escribir, pintar, bailar o cualquier forma de expresión artística. La creatividad no solo proporciona una salida para el miedo, sino que también nos ayuda a interpretar y entender nuestras emociones desde diferentes ángulos. Desarrollo de resiliencia a través de desafíos controlados. Participar regularmente en actividades que inicialmente nos provocan miedo, como hablar en público o participar en deportes extremos, puede ayudar a desensibilizarnos frente a las reacciones de miedo y construir resiliencia. Cada pequeño éxito en estos desafíos incrementa nuestra confianza y reduce la intensidad de nuestras respuestas de miedo futuras. Otra dimensión importante en la gestión del miedo es la capacidad de verlo en un contexto más amplio, entendiendo su origen y su propósito en nuestras vidas. A menudo, nuestros miedos no son más que la manifestación de viejas creencias y experiencias pasadas que ya no son relevantes para nuestro contexto actual. Dedica tiempo a reflexionar sobre las creencias que sustentan tus miedos. ¿Crees que el mundo es un lugar peligroso? ¿Te ves a ti mismo como alguien incapaz de manejar ciertas situaciones? Cuestionar y eventualmente actualizar estas creencias puede reducir significativamente el poder que el miedo ejerce sobre ti. A menudo, nuestros miedos actuales están vinculados a experiencias pasadas que no fueron procesadas completamente.
Trabajar estas experiencias a través de terapia, escritura reflexiva o técnicas de meditación puede proporcionar una liberación emocional y reducir la carga de esos miedos. Cuando el miedo surja, intenta visualizar el mejor resultado posible en lugar de concentrarte en el peor. Esta técnica de visualización puede cambiar tu percepción del miedo de algo que anticipa resultados negativos a algo que abre posibilidades positivas. Finalmente, integrar un sentido de propósito más amplio en nuestra vida puede ayudarnos a relativizar y manejar el miedo más efectivamente. Comprender que parte de nuestro viaje incluye enfrentar y superar miedos nos puede ayudar a ver estos momentos como importantes para nuestro crecimiento personal y espiritual. Una de las maneras más efectivas de manejar el miedo es ver cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de evitar las situaciones que nos provocan miedo, podemos acercarnos a ellas con la pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esta mentalidad de crecimiento convierte cada encuentro con el miedo en una sesión de aprendizaje, donde cada desafío es un maestro disfrazado. Toma nota de cada experiencia donde el miedo se hizo presente y analiza cómo reaccionaste, qué estrategias funcionaron y cuáles no. Este registro te ayudará a identificar patrones y a ajustar tus respuestas futuras. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana, por lo que es importante mantener una actitud flexible y abierta a nuevas técnicas y enfoques para el manejo del miedo. La adaptabilidad es clave en el manejo efectivo de nuestras emociones. Fomentar una comunidad de apoyo. Nadie debería tener que enfrentar sus miedos en aislamiento. Construir o formar parte de una comunidad que apoye nuestros esfuerzos de crecimiento personal y manejo del miedo puede ser tremendamente beneficioso. Dentro de grupos de apoyo, podemos compartir estrategias, recibir aliento y aprender de las experiencias de los demás. Participa o forma grupos de apoyo donde los miembros puedan compartir sus experiencias y aprendizajes sobre cómo manejan el miedo. Este intercambio puede ser inspirador y enormemente útil para todos los miembros del grupo. Considera la posibilidad de trabajar con un mentor o coach que tenga experiencia en superación personal y manejo del miedo. Un buen mentor puede ofrecerte perspectivas nuevas y efectivas, además de apoyarte en tu camino hacia la superación de miedos. Nuestra capacidad para manejar el miedo también está profundamente influenciada por nuestro estado físico y mental. Mantener un bienestar integral es fundamental para que podamos enfrentar efectivamente nuestras emociones. Incorpora prácticas regulares de bienestar físico y mental, como yoga, meditación, ejercicio físico y una nutrición adecuada. Estas prácticas no solo mejoran tu salud general, sino que también fortalecen tu resistencia emocional. Asegúrate de incluir suficiente descanso y actividades recreativas en tu vida. El agotamiento puede exacerbar el miedo y hacer que nuestras emociones sean más difíciles de manejar. En última instancia, transformar el miedo de un obstáculo a una herramienta es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que mejora no solo cómo enfrentamos desafíos sino también cómo vivimos nuestra vida diaria. Al integrar estas prácticas en tu rutina, no solo aprenderás a manejar el miedo, sino que también encontrarás formas de convertirlo en un catalizador para una vida más rica y satisfactoria. Trasciende.